Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema comunidad de bienes, condominio y propiedad horizontal. Son tipos de propiedades especiales. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la comunidad de bienes, condominio y propiedad horizontal, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entraremos a ver lo que es la comunidad de bienes y miraremos su concepto, el concepto de comunidad. En su significado más genérico, universal es toda relación o conjunto de relaciones cuyos sujetos son varias personas que son simultáneamente titulares de un mismo derecho, que recae sobre un mismo objeto. Cuando es el derecho de propiedad, la comunidad es copropiedad, llamada también condominio, que viene del latín cum, con y dominium. Dominio, aun cuando la palabra condominium o condominus no son romanos sino neologismos. La comunidad de bienes es un cuasi contrato en el cual una cosa, derecho o masa patrimonial pertenece a varias personas, ya sean físicas o jurídicas, denominadas comuneros. Se diferencian de la sociedad porque ella es un contrato, un acuerdo de voluntades. En cambio, la comunidad es un cuasi contrato. Es decir, las obligaciones que de ella emanan no se originan en un acuerdo de voluntades, sino en la ley. El concepto de comunidad de bienes ya es manejado por las fuentes de la edad antigua, de manera que el derecho moderno viene a suponer una evolución de tal figura. De esta manera, las dos vertientes de la comunidad de bienes que inspiran a la mayor parte de los ordenamientos jurídicos continentales proceden por un lado del derecho romano y por otro del derecho germánico. Entraremos a ver las características de las comunidades de bienes. Las comunidades de bienes tienen una serie de características que las definen y son las siguientes. 1. Deben estar formadas como mínimo por 2 comuneros. 2. Los comuneros tendrán derecho a los beneficios y tendrán la obligación de responder por las cargas de la comunidad de bienes en proporción a su cuota de participación en la comunidad de bienes. Esto es, si una comunidad de bienes pertenece el 70%, por ejemplo, a Juan y el 30% a Lucía, Juan participará de un 70% de las cargas y las ganancias y Lucía de un 30%. Las cuotas de participación en la comunidad de bienes se presumirán iguales, a no ser que expresamente se indique lo contrario. La administración, uso y disfrute de la cosa en común se determinará de acuerdo con el régimen de mayorías de cuotas e intereses. Así, el uso y disfrute de la cosa común se decidirá entre los comuneros, votando por mayoría de cuotas de participación. Entraremos a ver la propiedad en condominio y veremos el concepto de condominio. Y nos dice que es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino para su aprovechamiento conjunto y simultáneo. La copropiedad, también llamada condominio, es la aplicación de la comunidad al derecho de dominio, de esta forma constituyendo la modalidad más importante de la comunidad de bienes y derechos. La copropiedad, en otras palabras, es la situación en la que la propiedad de un bien pertenece, como su propio nombre indica, a varios sujetos, es decir, pertenece a más de un propietario. La copropiedad suele manifestarse en la empresa o bien inmuebles, donde la propiedad puede presentarse diversos propietarios o dueños. De esta forma, los copropietarios cuentan con una parte indivisible del bien, pudiendo hacer uso de ellas libremente. Las características de la copropiedad son las siguientes. 1. Tienen que haber varios propietarios, es decir, físicos o jurídicos sin límite. Debe de haber una unidad del bien que no puede encontrarse dividido. Y el copropietario posee una cuota indivisible del bien de la que puede hacer uso libremente.
Extinción de la copropiedad. La copropiedad en España, por ejemplo, puede extinguirse cuando así lo solicite uno de los copropietarios. Sin embargo, siempre y cuando la división del bien no produzca la obsolencia de dicho bien y por ende la pérdida de valor para el resto de copropietarios. Sin embargo, en función de la legislación de cada país, esta normativa podría sufrir variaciones. Para ello, a continuación se exponen otros motivos que internacionalmente podrían llevar a una extinción de la copropiedad. Por ejemplo, uno, la desaparición o extinción del bien. 2, acuerdo entre todos los copropietarios. 3, pérdida del derecho. 4, vencimiento de los plazos. Y 5, cumplimiento de la condición resolutoria acordada. El concepto de condominio. Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa, mueble o inmueble, por contrato, actos de última voluntad o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real proporcional inherente a su cuota. Ninguno de los condominios puede, sin el consentimiento de los otros, ejercer la cosa común, ni sobre la menor parte de ella físicamente determinada actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. Los titulares de la propiedad en condominio reciben la denominación de condominos. La titularidad puede referirse a un espacio o a un uso y bienes determinados en forma exclusiva, cuyo aprovechamiento o disposición es libre, que se determinan bienes o áreas y bienes de uso común, los que no podrán ser objetos de acción divisoria y son inseparables de la propiedad individual. El conjunto de bienes privativos con áreas, instalaciones y bienes de uso común que hacen posible su aprovechamiento por un grupo de titulares se denomina unidad condominal. El conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición corresponde a un condominio se denomina unidad privativa. Hablaremos ahora de la clasificación de los condominios. De acuerdo al funcionamiento y aprovechamiento, los elementos comunes de los condominios pueden ser 1. Simples y compuestos. Los simples cuando las áreas comunes y sus obras de infraestructura y equipamiento corresponden a una sola unidad condominal. Y son compuestos cuando una parte de las áreas comunes y otras de infraestructura y equipamiento son aprovechadas por los titulares de 2 o más unidades condominales que coexisten en un mismo predio. Entraremos a ver ahora la propiedad horizontal. Hablaremos un poco acerca de la teoría general sobre la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se difundió en el curso del siglo XX para designar el derecho común en parte y privativo en otra, resultado de corresponder una misma cosa a distintos propietarios, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso, departamento u otra vivienda independiente. La propiedad horizontal es una propiedad especial constituida exclusivamente sobre edificios, dividida por pisos o locales, susceptibles de aprovechamiento independiente y demás de un derecho singular y exclusivo sobre los mismos, un derecho de copropiedad conjunto e inseparable sobre los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes del inmueble. En la historia general sobre la propiedad horizontal, vemos que el régimen de propiedad horizontal podrá ser definido perfectamente como el conjunto de reglas o normas tanto legales como convencionales, que van dirigidas a regular las relaciones jurídicas originadas por la propiedad horizontal o de casas divididas por piso. Se define entonces de la siguiente manera: entiéndese por propiedad horizontal aquella que por disposición de su dueño y reuniendo las características exigidas por la ley, está destinada materialmente a pertenecer a diferentes dueños, en secciones independientes que tengan salida a la vía pública, directamente por un pasaje común, debiendo tener partes importantes de ella en dominio común indivisible e inseparable, que pueda ligar a todos los propietarios
o partes de ellos según el caso. En nuestra legislación, el deslinde ha tenido variantes en la unificación de la jurisdicción y ha sido función de las autoridades administrativas en 1871, pero antes del primer Código de Procedimiento se atribuyó a la justicia ordinaria, en la que se establecían dos clases de deslinde, el voluntario y el necesario. Pero de 1871 al 73 es que se atribuyó otra vez a las autoridades de justicia ordinaria. El doctor Iván Escobar Forno opina que en la actualidad la propiedad horizontal ha tenido considerable difusión y muchos países cuentan con una amplia reglamentación. Mediante ello se pretende solucionar el sistema de la escasez de la vivienda. En Nicaragua no ha tenido el desarrollo que se esperaba. De todos los registros del país, solo el de Managua tiene abierto el registro de la propiedad horizontal. Hablaremos ahora de las características de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se caracteriza por ser un derecho cuyo objeto es el edificio que reúne los pisos o departamentos de propiedad exclusiva, por tener multiplicidad de sujetos o pluralidad de posiciones de cada uno de ellos frente al objeto y respecto al derecho en sí. Existe en esta institución una doble posesión del propietario sobre la propiedad exclusiva y sobre la propiedad común que se compenetran en forma interna e indisoluble. Es una propiedad especial que recae sobre edificios divididos por pisos que requieren de elementos particulares para su existencia, los cuales son un edificio dividido por pisos o susceptible de división por pisos o locales. Tiene que dichos pisos o locales pueden ser objetos de aprovechamiento independiente y una copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso o disfrute. El tema de la naturaleza jurídica. Hablando de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal, ha sido objeto de grandes controversias doctrinales por parte de los más grandes juristas de todos los tiempos. La propiedad dividida por piso desde su origen y hasta nuestra época ha presentado algunas similitudes con instituciones legales tales como la comunidad, la sociedad, la servidumbre y la superficie. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la comunidad de bienes, a la propiedad horizontal. Muy buenos días.